185,000 soldados no pudieron derrotar a este ángel. Una de las historias más grandes de la Biblia. La Biblia habla de la intervención de Dios en los asuntos de su pueblo, y la historia de Ezequías y sus numerosos enemigos es uno de los mejores ejemplos de esto. Ezequías fue un hombre en marcado contraste con su terrible padre, Acaz. Durante su reinado de 8 años, se le concedió el inusual honor de hacer lo que era recto a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su antepasado David. Sucedió que en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó durante 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Hizo lo que era correcto a los ojos del Señor, según todas las cosas que su padre David había hecho. Segunda Reyes 18:13. Ezequías fue uno de los pocos reyes que apoyó los lugares elevados de adoración. También derribó los postes de acera y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había creado siglos antes, conocida como Neustán, que significa imagen de bronce. Números 21:8-9. Entonces el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla en un asta, y sucederá que todo el que sea mordido, cuando la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguien, si esa persona miraba la serpiente de bronce, vivía. Qué lástima que este objeto, que Dios utilizó para liberar al pueblo, se convirtiera en una fuente de adoración. Por estas y otras razones, Ezequías es considerado un rey que se destacó y fue superior a los otros reyes en su adhesión a los mandamientos de Dios. Segunda Reyes 18:4-5. Quitó los lugares altos, rompió las piedras sagradas, derribó los postes de acera y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta ese tiempo los israelitas le habían quemado incienso y la llamaban Neustán. Ezequías confió en el Señor, el Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Después de leer sobre la infidelidad y los actos atroces de tantos reyes de Israel y Judá, el rey Ezequías fue un alivio. Su reinado fue un testimonio de su fidelidad a los mandamientos de Dios. Prosperó donde quiera que fue, porque el Señor estaba con él. Segunda Reyes 18:6-7. Porque fue fiel al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. El Señor estaba con él, tuvo éxito en todo lo que emprendió. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió más. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde la torre de vigilancia hasta la ciudad fortificada. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el 7.º año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. La tomaron después de 3 años. Es decir, Samaria fue capturada en el 6.º año de Ezequías, que era el 9.º año de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria, y los asentó en Halá y en Gozán, en el río Jabor, y en las ciudades de los medos, porque no habían obedecido la voz del Señor su Dios, sino que habían roto su pacto. No escucharon, ni cumplieron todo lo que Moisés, el siervo del Señor, había mandado. En el 4.º año del reinado del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las capturó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje al rey de Asiria en Laquis: He hecho mal, retírate de mí y te pagaré lo que me impongas. El rey de Asiria exigió de Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Así que Ezequías le dio toda la plata que se encontraba en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real.
En ese momento, Ezequías arrancó el oro con el que había cubierto las puertas y los postes del templo del Señor, y se lo dio al rey de Asiria. El sucesor de Salmanasar, el conquistador de Israel, fue el rey asirio contra quien Ezequías tendría que luchar. Desafortunadamente para Judá, las cosas no salieron como se planeaba. Sennacherib atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá, dejando solo a Jerusalén. Fue en este momento cuando Ezequías pudo haber llegado a la conclusión de que había calculado mal la situación. Anteriormente, había admitido ante Sennacherib que había actuado mal y ofreció un rescate para evitar que su pueblo sufriera el mismo destino que Israel. La demanda fue enorme, y Ezequías envió toda la plata y el oro que pudo encontrar, incluso despojando el oro del templo. Sin embargo, las cosas estaban a punto de empeorar. Dios rodeó a los asirios alrededor de Jerusalén para probar la fe de Ezequías y demostrar su propio poder a su pueblo. Sennacherib no creía que el rescate de Ezequías fuera suficiente o estaba buscando una excusa para atacar Jerusalén de todos modos. El rey asirio envió una delegación y un ejército masivo a Jerusalén para exigir la rendición de la ciudad. Luego, el rey de Asiria envió al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército, desde Laquis hacia el rey Ezequías, en Jerusalén. Subieron y llegaron a Jerusalén, y cuando llegaron, se detuvieron junto al conducto del estanque superior, en el camino hacia el campo del lavador. Llamaron al rey, y Eliasim, hijo de Hilcías, que estaba a cargo del palacio, Sebna el escriba, y Joa, hijo de Asaf el cronista, salieron a ellos. El Rabsaces les dijo: «Decid a Ezequías, esto dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué basas esta confianza tuya? Dices que tienes consejo y fuerza para la guerra, pero solo hablas palabras vacías. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, confías en Egipto, ese bastón roto de caña que atraviesa la mano del hombre y lo hiere si se apoya en él. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me dices, confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es Él a quien Ezequías ha quitado los lugares altos y los altares, diciendo a Judá y a Jerusalén: ¿debéis adorar ante este altar en Jerusalén? Segunda Reyes 18, 26, 30. El portavoz real de Sennacherib expuso lo que él creía que eran los hechos para hacer que Ezequías y su pueblo abrieran las puertas y se rindieran. Primero, Egipto era un aliado inútil que no los liberaría. Esto era cierto. En segundo lugar, estaba seguro de que el pueblo de Judá había enfurecido a su Dios al destruir los lugares de adoración, es decir, los lugares altos y altares prohibidos que Ezequías había demolido. Por supuesto, Ezequías tenía razón al demolerlos. Sin embargo, incluso los seguidores del rey probablemente cuestionaban las acciones del rey a la luz de lo que estaba ocurriendo. Tercero, el portavoz de Sennacherib les recordó que el ejército de Judá era demasiado débil para repeler al ejército asirio, dada la tentativa de Ezequías de sobornar a Asiria. Esto probablemente también era cierto. Por último, afirmó que el Señor mismo le había dicho que atacara y destruyera esa tierra, diciendo esencialmente: «Oye, tu Dios está de mi lado». Esta era una mentira, pero para los habitantes desmoralizados de Jerusalén podría haber parecido que tenía razón. Después de todo, sus vecinos del norte habían caído ante Asiria, y esos mismos crueles conquistadores ahora estaban a las puertas. La historia de la salvación de Jerusalén, de manos de Sennacherib, concluye con la intervención directa de Dios. Una noche, el ángel del Señor salió
y mató a 185,000 soldados asirios. Al día siguiente, el ejército asirio estaba diezmado. Sennacherib regresó a su tierra y tiempo después fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch. Para concluir, deja un me gusta y suscríbete al canal. Comparte este video para que más personas puedan verlo. Que Dios te bendiga.